Ahora sí, iniciamos la grabación, ya estamos grabando. Son 9:57 de la mañana del 15 de agosto del 2020. Ya tuvimos una sesión privada con alumnos, mis alumnos que están aquí con nosotros. Ya hicimos gestión de grupo, ya pregunté muchas dudas. Perdón que sea un poquito invasivo preguntándoles directamente, pero esa es la única manera que tenemos para sacarle provecho a estos cursos, a estas capacitaciones. Basta de que ustedes se coordinen para que puedan tenerse los mejores resultados posibles. Voy a responder cada una de estas preguntas. Ya terminamos. Es muy importante ubicarse dentro del proceso. En cuanto a las fases, ya terminamos el aspecto de la fase postulatoria y estamos entrando en el ámbito de la fase probatoria. Dentro de esta fase probatoria, estimados alumnos, se divide propiamente en 4 etapas diferentes. Hay una etapa dentro del ámbito del proceso ordinario civil y también del proceso oral civil. Hay una etapa de ofrecimiento de pruebas, hay una etapa, me acaban de preguntar, ¿qué significa eso de auto? Hay un auto que es muy estudiado por los tribunales y por los jueces de admisión o desechamiento de pruebas. Es el auto al que más trabajo le destinen jueces y sus secretarios proyectistas y sus secretarios de acuerdos. Tienen que detalladamente decidir qué probanzas o qué medios de convicción admiten y cuáles desechan, porque además dentro del propio auto, dentro de este propio proveído, dentro de esta propia determinación jurisdiccional, se debe señalar ciertas cargas, valga la frase, ciertas obligaciones procesales para las partes a efecto de que preparen la tercera etapa, la tercera subfase del procedimiento probatorio es la preparación de cada una de las probanzas que han sido admitidas correctamente. La cuarta etapa es el desahogo de las pruebas en audiencia pública. Por regla general, este desahogo tiene que ser en audiencia pública. Y la última etapa de este procedimiento probatorio, que ya envuelve los actos de sentencia, consiste en la valoración probatoria. Una valoración que en términos generales tiene que hacerse por cada una de las pruebas en forma aislada y en conjunto de las demás. Yo frecuentemente utilizo la imagen la imagen de que el proceso o el resultado del proceso es una especie de caldo tlalpeño donde todo mundo, actor y demandado, ofrece y deposita alimento variado para confeccionar ese platillo y al final el juez elige aquellas probanzas que le permiten, después de un ejercicio de valoración precisamente, afirmar que una acción estuvo correctamente sostenida y acreditada en el juicio, o bien en su caso, que una excepción resultó fundada. Toda vez que hay un principio de adquisición procesal, las pruebas no son exclusivamente de las partes, sino que las pruebas pertenecen a todo el proceso. Cuando tú introduces una confesional, una testimonial, el resultado de esa probanza tiene que valorarse aisladamente, pero en conjunto con las demás probanzas ofrecidas por las partes. Cuando la valoración es equivocada, toda vez de que el juez efectuó una defectuosa, valga la redundancia, defectuosa valoración, una defectuosa inferencia probatoria, es cuando las partes tienen que impugnar esa impugnación haciendo valer las deficiencias de los enlaces lógicos que ejecutó el juez. Espero
espero ser claro, especialmente en este punto de la valoración. Pero vamos por partes. Vamos a contestar lo más sencillo que me acaban de preguntar. Me preguntó una de mis alumnas, ¿por qué el Código de Procedimientos Civiles hablan de autos? Porque hay determinaciones judiciales, estimada alumna, un capítulo de determinaciones judiciales que son parte del programa de estudios que se les ofreció con toda oportunidad. ¿A qué me refiero? Tienes que tomar en consideración de que nuestro Código de Procedimientos Civiles está casi basado de los códigos de procedimientos civiles europeos, principalmente de España. España es nuestra gran madre, nuestra madre en muchos aspectos, y en algún momento sus leyes de enjuiciamiento civil sirvieron como base para cimentar nuestro propio sistema. Y no sé si recuerde mi alumna de que constantemente, incluso en obras de teatro, se hablan de los autos de fe. Espero que me ayude tomando en consideración de que estas situaciones, estas formas de hablar corresponden a un castellano antiguo, donde los autos eran determinaciones o aluden a determinaciones judiciales o determinaciones de autoridad. Entonces, tu Código de Procedimientos Civiles que ahora ves en la Ciudad de México, o lo puedes ver en Yucatán, o lo puedes ver en Tlaxcala, o lo puedes ver en cualquier otra entidad, habla de autos, pues evidentemente está aludiendo a una, pues llamémosle así, a una forma arcaica del castellano, para hablar de determinaciones o proveídos. Los proveídos derivan del verbo proveer, es decir, el juez tiene que proveer que se utilicen, que se hagan efectivas sus determinaciones. Entonces, te podrás tú dar cuenta de que el proceso está tapizado de estos autos, acuerdos o determinaciones judiciales con las cuales el juez está haciendo caminar junto con las partes el proceso en sí mismo. Espero haberte dado respuesta a tu pregunta. También hay varias palabras del castellano antiguo, como el término foja, con F de foca. Foja, pues no son sino las partes que integran el expediente, que son las hojas donde las partes generalmente van foliadas y van numeradas para darle coherencia a ese antiguo expediente escrito. Y pues los abogados y los jueces hacen alusión precisamente a que cada una de esas páginas son fojas. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Sí, gracias, profesor. Muy bien. Ahora, aquí hay una cuestión muy importante. Voy a compartirles pantalla. Perdón. Antes de compartirles pantalla, voy a responder otras cuestiones. Ya respondí una. Un compañero de ustedes me hace alusión a qué son las pruebas supervenientes. Superveniente en sí misma, la palabra es algo que está de pronto aconteciendo. Podemos nosotros afirmar, aludiendo a estas situaciones, de que, por ejemplo, si en este momento empezara a acontecer un temblor y todos lo sintiéramos, podríamos afirmar, sobrevino, se hizo presente un temblor, un ligero temblor de tierra que pudimos sentir. Estoy hablando en términos
figurados. Es un ejemplo. Ojalá no experimentáramos a menudo en la Ciudad de México temblores. Pero si de pronto ocurre algo, sobreviene, antece, de pronto se hace presente. ¿Qué pasa en esta forma? Si ustedes, es probable que ustedes estén de acuerdo conmigo, espero que así sea, y si no, pues háganmelo saber. Es frecuente de que el código emplee algunos terminajos como esta cuestión de pruebas de la prueba superveniente. O sea, ¿qué quiere decir el legislador cuando dice prueba superveniente? O sea, de pronto se hace presente una confesional, de pronto se hace presente una documental, o sea, apareció así como un temblor, un fenómeno natural. Bueno, esto tiene que ver con la coordenada, con una de sus coordenadas espaciotemporales, para que ustedes se ubiquen dentro del proceso. Cuando tú ejerces una acción o tú ejerces dentro de la fase postulatoria una excepción, tú te sitúas en el tiempo presente cuando tú ejerces una acción o excepción para aludir hechos del pasado. Si yo, por ejemplo, quiero ejercitar una acción de pago el día de hoy, el lunes 17 de agosto, cuando yo quiero ejercitar una acción de pago, tengo que ejercitarla con vista a hechos que acontecieron en el pasado. Me firmaste un pagaré. Estoy ejercitando la acción cambiaria en la vía directa porque tú y yo suscribimos un pagaré con fecha 15 de agosto, pero de 2017, y te comprometiste a pagarlo el 15 de agosto de 2019 y no lo has pagado. Entonces, esos hechos del pasado los tengo que acreditar a través del respectivo título de crédito, un comprobante de recibo, pero evidentemente son hechos que acontecieron antes de que yo ejerciera mi demanda. La demanda siempre está hecha en tiempo presente para aludir a hechos del pasado. Y evidentemente en la fase postulatoria, cuando el demandado es emplazado, el demandado también alude a hechos pasados para acreditar excepciones. Es decir, podrá decir, si es cierto, me comprometí a pagarte en esta fecha, pero ¿qué crees? Sí te pagué, aquí están las transferencias. Te pagué hace 2 meses o te pagué hace 3 meses porque tuve una dificultad económica, pero aquí están las copias de las transferencias. Que sea el juez el que decida si tu acción prospera o si mi excepción resultó fundada. Entonces, esa es una prueba, ese es un ejemplo estándar. Te sitúas en un tiempo presente para aludir a hechos pasados. Pero toma en consideración de que si el 17 de agosto, por ejemplo, inicié mi demanda, se me admitió y le emplazamos, por ejemplo, el 19 de septiembre, no, el 22 de septiembre del 2020, entre ese tiempo presente y la forma de emplazar, pudieron haber ocurrido muchas cosas. Pudo haber ocurrido que alguien le dijera al demandado, te van a embargar, págales. Y pudo haber acontecido de que un par de días antes, por ejemplo, de que contestara la demanda, exhibió el pago o depositó el pago. A eso se podría llamar una prueba superveniente. Una prueba que no se refiere a hechos anteriores, sino a hechos posteriores a la instauración de la demanda o a la contestación de la misma. Otro ejemplo, desocupé, estoy solicitando la desocupación y entrega de un bien que está ocupando, evidentemente, un inquilino. Finalmente, el inquilino no solamente no ha querido desocupar el bien inmueble, sino de que alude a que se actualiza, por ejemplo, una causa de nulidad del contrato, de falta de legitimación, toda vez de que se ha enterado, cosa que desconocía antes de contestar la demanda,
se ha enterado a través del registro público de la propiedad de que ese bien inmueble fue ido por el arrendador y no se le notificó absolutamente nada. Entonces, sobrevino de pronto en su conocimiento una causa para solicitarle al juez de que declare improcedente esa acción. Quiero que quede muy claro el término de superveniente. ¿Quedó claro, estimado compañero Barranco, que me preguntaste? Sí, profesor. Entonces, cuando yo hablo de una excepción superveniente, tú me dices, ¿cómo se hace? ¿Qué es una excepción superveniente? Es un hecho que ocurrió después de haber instaurado la relación jurídico-procesal. Ocurrió un hecho, generaste, por ejemplo, una documental que tienes que aportar dentro del proceso. Esa documental, efectivamente, a partir de que tú tienes conocimiento de que ocurrió esa situación, tú tienes el plazo de 3 días para solicitar la inclusión de esa probanza superveniente. Y aquí voy a contestar otra pregunta. Y lo tienes que hacer con citación de la parte contraria. Por ahí me preguntó Flor Consuelo, citación de la contraria. Este es otro aspecto muy importante. Uno de los principios del derecho procesal civil y del derecho procesal en general tiene que ver con los principios del equilibrio procesal de las partes y del contradictorio. Las partes tienen el derecho, por virtud del principio contradictorio, de rebatir, de arguir, de contraargumentar, de enderezar toda clase de razones para objetar lo que está diciendo su contraria, pero solamente pueden ejercitar ese principio contradictorio si saben lo que su contraria está diciendo. Si no saben lo que su contraria está diciendo, es evidente de que no puedes ni argumentar, ni rebatir, ni disminuir los argumentos que se están presentando. Por eso la ley obliga de que tanto el ofrecimiento, la admisión y en su caso la preparación sean con citación de la contraria. Es decir, la contraria tiene que estar en conocimiento, por ejemplo, de que su contraparte está exhibiendo una documental pública, por ejemplo, o de que está ofreciendo el dicho de ciertos testigos. ¿Por qué? Porque solamente a partir de que se genere ese conocimiento previo, el contrario va a poder ejercitar su derecho de defensa y su derecho de contradecir lo que su contrario está argumentando. Por eso, sobre todo en algunas entidades como en el Estado de México, son muy escrupulosos para decir, se tiene por ofrecido este documento con citación de la contraria. O sea, le está diciendo al contrario, por favor, entérate de que te están ofreciendo este documento para que tú hagas ejercicio de tu derecho de defensa, de tu derecho de contradecir lo que este documento, o sea, ven y también entérate del mismo. Ahora, cuando se te dice citación de la contraria, no confundir con la citación de la parte que tiene que absolver posiciones en la prueba confesional o rendir un testimonio en la prueba testimonial. No hay que confundir, porque esa citación es un acto de preparación tanto de la probanza confesional como de la probanza testimonial. Quiero que quede claro esa distinción de qué es cuando se ofrecen pruebas con citación de la contraria y qué es la citación como un acto preparatorio, como un acto de preparación. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro? Flor Consuelo, que también me preguntaste. Sí. Muy bien. Sí, profesor. Ahora, me preguntan, preconstitución de las pruebas. ¿Se acuerdan de que por ahí vimos medios preparatorios? Artículo 193 del Código de Procedimientos Civiles. Medios preparatorios a juicio en general y también
medios preparatorios a juicio ejecutivo civil. Cuando veas tu código de comercio y veas tu procesal mercantil, verás medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil, medios preparatorios a juicio en general en materia mercantil. Fíjate que los argentinos, y en particular un autor que se llama Jorge Kielmanovich, cuya obra descubrí yo hace unos años en la Facultad de Derecho, Teoría de la Prueba, habla de la prueba anticipada. ¿Qué significa esto? En Argentina, las partes, antes de instaurar un procedimiento o un proceso judicial, tienen el derecho de anticipar las pruebas, de hacer prueba anticipada en forma de la confesional, una pericial, testimonial, que tiene que desahogarse antes de iniciar el proceso. Yo reflexioné de que esa forma, esa prueba anticipada es un análogo, es una institución equivalente a nuestros medios preparatorios. ¿Por qué? Porque nuestros medios preparatorios, evidentemente, tú estás preparando, por ejemplo, en la primera fracción del 193, declaración de parte o la confesional de un probable demandado con relación a hechos relativos a su personalidad o a la posesión o tenencia de un bien. En relación con la exhibición de documentos, tú estás anticipando de alguna manera la inspección de esos documentos por parte de una autoridad judicial. Cuando tú estás preparando el examen de testigos para acreditar una acción o una excepción en las restantes fracciones del artículo 193, evidentemente estás preparando, estás anticipando una prueba testimonial como medio preparatorio, la cual tiene que desahogarse con citación del contrario, para que el contrario pueda comparecer a esa testimonial en vía de medio preparatorio. Si tú vas a los medios a los medios preparatorios a juicio ejecutivo civil y detectas confesión judicial del deudor, es una forma de hacer la prueba confesional anticipada que al proceso ejecutivo, ya sea civil o mercantil. Cuando a ti te piden reconocimiento de contenido y firma de documento, estás adelantando la prueba de reconocimiento de contenido y firma antes de instaurar el procedimiento. A todo eso, estimada Flor Consuelo y Mónica Manzano, que cuando te preguntaron, a eso se llama preconstituir la prueba. ¿Queda claro? Sí, profesor. Ahora, no. Sí, profesor. Es muy frecuente, por ejemplo, en materia mercantil, cuando tú estás frente de un pagaré, que el pagaré sea un título ejecutivo, una prueba preconstituida. ¿Por qué? Porque por sí mismo el pagaré es como una sentencia. ¿Por qué? Porque va a meritar que se te despache ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que antes de empezar el proceso ejecutivo mercantil, mucho antes, va a llegar el actuario ejecutor, el C ejecutor del juzgado, va a llegar a hacer una diligencia triple. Vean ustedes, requerimiento de pago del adeudo. Y en caso de no hacerlo, señalamiento de bienes por parte del ejecutado, el deudor. Y si no señala bienes, ese derecho se traslada a su contrario, el actor ejecutante, para que señale bienes donde trabar embargo. Se traba el embargo finalmente y después, hasta el último, se emplaza al contrario. Eso es la diferencia fundamental con el proceso ordinario civil. En el proceso ejecutivo mercantil en el proceso ordinario civil no tenemos en la primera diligencia este triple efecto, no lo tenemos, pero sí lo tenemos en los procesos ejecutivos civiles o mercantiles, que lleguen por virtud de un título ejecutivo, una documental preconstituida. Imagínate qué importante es. Si se despacha ejecución, si el juez considera en el auto, así denominado, auto de ejecución o auto de execuendo, si así lo considera, tiene que ordenarle al ejecutor, te constituyes ahí, localizas a este deudor y, número uno, lo requieres de pago. Si no te paga en ese momento,
le pides por favor que señale bienes para trabar embargo. Si no señala bienes para trabar embargo, ese derecho pasa a su contrario y trabarás embargo en los bienes que te designe. Y una vez hecho eso, hecha esa traba formal del embargo, plazas. Y le vas a tener que dar sus 5 días, no sé, su plazo para que conteste y oponga ese, su plazo para que venga el juzgado a pagar. Ojo, que venga aquí al juzgado a pagar, y si no va a pagar, que venga a oponerse a la ejecución interponiendo, fíjate la frase, que se venga a oponer a la ejecución interponiendo y defensas. Todo eso que es el procesal mercantil no lo tenemos aquí. ¿Por qué? Porque aquí la demanda es simplemente limítate a emplazarlo, limítate a emplazar al demandado. Y si después de sustanciado todo el proceso en la sentencia lo condeno, entonces sí, después de agotado sus medios de impugnación y su amparo incluido, entonces sí le voy a despachar ejecución. ¿Me entendieron? Sí. Sí, profe. Bueno, son diferencias. Julián Carrasco me pregunta sobre qué hace el juez para validar el uso y costumbre. Efectivamente, los usos y costumbres son susceptibles de ser materia de prueba, pero quien alegue uso y costumbre tiene que acreditar ese uso y esa costumbre. Te voy a poner un pequeño ejemplo. Hace muchos años, en la Ciudad de México, en el Código de Procedimientos Civiles, existió una institución, una prueba denominada fama pública. La fama pública se acreditaba, era una prueba que hacía consistir en el dicho de varias personas la fama pública que una persona tenía. Así se llamó muchos años esa prueba. Actualmente está derogada la fama pública del Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, pero en algunos estados de la República subsiste la prueba de fama pública. Tenía que el juez que atender las manifestaciones de la comunidad, literalmente de 2 o 3 personas que comparecían al juzgado para deponer, para expresar, para declarar cuál es la fama pública, cuál era la fama pública de una de las partes, qué fama tenía. Esta prueba desapareció, no existe. ¿Por qué aludo? ¿Por qué aludo a ella? Porque si tú estás alegando en tu escrito de contestación o en tu escrito de demanda que te estás apoyando en un uso y costumbre, ese uso y costumbre te corresponde probarlo a ti. Y ojo, no pensar únicamente en los usos y costumbres de las comunidades indígenas, no nada más ellos. Hay usos y costumbres de índole bancario, por ejemplo. Fíjate lo antitético, los dos escenarios donde el uso y la costumbre pueden prevalecer, tanto en ambientes muy sofisticados como casas de bolsa, bancos, hay usos y costumbres que corresponden al sistema bancario, como en comunidades indígenas, hay usos y costumbres. Pero quien alegue tiene que acreditar esos usos y costumbres a efecto de que el juzgador pueda tomarlos en consideración. ¿Quedó clara esa pregunta? ¿Quedó clara esa respuesta? Sí, profesor. ¿Nos podría poner un ejemplo de cómo podría ser la probanza de estos usos y costumbres? A ver. Actualmente. Te lo pongo de esta manera. Preséntame tú un uso y una costumbre que quieras acreditar. A ver. Pues. ya vi. Sí, está me da mucho. Ay, piénsale. complicado, ¿no? Ya, piénsale. Digo, en cuanto. A ver. Bueno, dame un momento. Tú le piensas y ahorita te respondo. Déjame hacerme cargo de Ok. los hechos. Gabriela García Ramírez,
me dice hechos que no requieren hechos que no requieren prueba, por ejemplo, las presuncionales, ¿estás por ahí? Sí, profesor. Bueno, las presuncionales son, dicho de un modo, son constructos, válgame la frase, son constructos que están elaborados en derecho y estos constructos o ficciones jurídicas permiten tener por acreditados diversos hechos. Hay presunciones juris tantum, así se conocen, y presunciones jure et de jure. Las presunciones juris tantum son aquellas establecidas por la ley que admiten prueba en contrario. Y hay presunciones juris et de jure que son de pleno y absoluto derecho. ¿Queda claro esta situación? Sí, profesor. A ver, ahora, a mí me vas a preguntar, a ver, ¿y cómo diferencio entre una y otra excepción? ¿Cuáles son unas y cuáles son otras? ¿No? Por ejemplo, una presunción. En el Código Civil se dice en materia de posesión, de propiedad, perdón, se presume como titular de los bienes muebles en un terreno al titular, al propietario del mismo, ¿verdad? O sea, si yo tengo una hectárea destinada a labores agrícolas o forestales o ganaderas, pues las vacas, el ganado que yo tenga ahí, ¿de quién se presume que es propiedad? Entonces, en este caso sería de pleno y absoluto, como comentaba. ¿Cómo dices? Usted mencionó que existen dos. Uno es que se admiten las pruebas en contrario. Y Exactamente, el una segundo presunción. es de pleno y absoluto Sí, derecho. Sería el segundo caso, ¿no? Se ajá, presupone que sería de él, el quien lo habita, ¿no? Se presupone. ajá. A ver, ¿qué se presupone? Que es el dueño tanto de las cosas y bienes que se Ajá, encuentran en él, ¿no? que el dueño de la hectárea, que el dueño del terrenito, también es el dueño de los semovientes que hay ahí, ¿verdad? Así es que el dueño de la hectárea es... así. Sí, se presume que el dueño de la hectárea es el dueño de los semovientes que están dentro de su terreno. Muy bien. A ver, ahora dígame usted, ¿eso es una presunción que admite prueba en contrario o es una presunción que admite que es de pleno derecho? Yo digo que es una que admite prueba en contrario. Ajá, Sí, ¿por qué dice eso? A ver, ya estamos pensando, ¿por qué? Que te puede decir, porque podría ser no el sé no sé cómo usufructuario, ¿no? compras un ganado. ¿Yo Ajá, puedo contestar, profesor? dime, Yo adelante. opino lo contrario, Porque, por ejemplo, que es de pleno. si hay alguien que está rentando el terreno, puede mostrar ante el juzgado un convenio, un contrato de que está rentándolo para sus vacas. Ajá, qué bueno. Ahí estás pensando como abogada. A ver, quién me dijo que no estaba de acuerdo? A ver, díganme. Y yo comenté que no, evidentemente, pues ante el litigio se tendría que demostrar, como bien menciona, con documentales, pero si tiene la posesión,
Digo, de antemano se presupone que son los dueños, se presupone. Finalmente, ya a través del litigio se tendría que determinar. Bueno, está muy sencilla esta presunción. Obviamente, pensemos, a ver, muchos viven a lo mejor con la mamá de su esposa, ¿sí? Y la mamá de su esposa es la dueña de la casa, ¿no? Entonces, supongamos que tiene su escritura, tiene su departamento y el cónyuge de la niña, de la esposa, pues tiene un automóvil, ¿sí? Y todos los días deja su automóvil en el interior de la casa de la mamá de su esposa, de su suegra. Entonces la mamá, siguiendo esta presunción, diríase, se presume que ese automóvil, el propietario o la propietaria de ese automóvil es la señora suegra, porque la suegra es la dueña del inmueble, ¿verdad? Así sería la aplicación de esa presunción. Entonces, ¿dónde queda el esposo de la señora? ¿Qué diría? Aquí tengo mi factura, ¿no? Por eso es prueba en contrario. Exactamente, eso sería una prueba en contrario. Diría el esposo, mira, ¿sabes qué? Señora suegra, pues sí, tú eres la dueña, aquí vivo contigo, no hay ningún problema, pero aquí está la factura de mi coche, ¿eh? No te olvides de que en esta camioneta vamos a pasear los domingos, no sé, o nos vamos por ahí al Catepec o a comer carnitas, no sé. Estamos claros que es una presunción iure et de iure y iuris tantum, presunciones Sí, que admiten profesor. prueba en contrario es como la que te acabo de ejemplificar. Y en materia agraria, pues evidentemente, el dueño de la hectárea puede ser el dueño de la hectárea, pero puede tener en alquiler, fíjate, esos semovientes, pueden estar ahí por un convenio, los pudo haber alquilado porque necesita de ellos. Generalmente podrá presumirse como el dueño también de los semovientes, pero ¿qué crees? Llega el dueño y dice, no, nosotros celebramos un contrato de alquiler de estos semovientes, ¿sí? ¿Queda claro ese tipo de presunciones? Obviamente hay presunciones que no admiten prueba en contrario, ¿sí? Pero les acabo de dar una que sí. ¿Alguien más tiene dudas? A ver, Joanny me preguntó qué son las pruebas para mejor proveer. Esto se relaciona con los poderes que tiene el juzgador para intervenir dentro del proceso. Fíjate que por mucho tiempo, generalmente los jueces hacen poco uso o solían hacer poco uso de este artilugio jurídico denominado pruebas para mejor proveer. En algún momento nos contaba el magistrado Humberto Tirado Gutiérrez. Humberto Tirado Gutiérrez fue mi maestro de procesal penal. Desgraciadamente, en el año del 91 o en el año del 92, no lo recuerdo con precisión ahorita, el magistrado, tomábamos clases, por cierto, tomábamos clases en la escuelita, ese año lo mataron al maestro. Quisieron quitarle el coche una mañana, él era un hombre muy trabajador, salía muy temprano de su domicilio, le quisieron quitar el coche, lo mataron, desgraciadamente. Pero nos hacía alusión en alguna de sus clases de que generalmente él era reacio a ejercitar las pruebas para mejor proveer porque le estaba haciendo literalmente el trabajo a la defensa. Y generalmente eso no casaba con sus convicciones. Si ahí había un proceso penal, por ejemplo, instaurado ante algún juzgado, pues que se haga cargo la defensa de acreditar los hechos. Así razonarían en aquel momento jueces de esa categoría, magistrados o jueces. O sea, ¿yo para qué le voy a hacer el trabajo a este bufete de abogados que parece que están muy bien asentados aquí
en las Lomas de Chapultepec, o bien, ¿por qué podría yo hacerle el trabajo a estos abogados que esté sentado? También se podría pensar en esto. Pero en realidad las pruebas para mejor proveer, siguiendo el ejemplo del maestro Tirado Gutiérrez, que en paz descanse, nos decía, en alguna apelación tuve que desahogar unas pruebas y yo le tuve que preguntar a una de las personas que intervinieron en vía de prueba para mejor proveer, porque su defensa era absoluta, la habían ofrecido estos abogados y esos abogados eran una nulidad para preguntarle. Entonces nos decía nuestro maestro, tuve yo que preguntarles en vía de pruebas para mejor proveer con la finalidad de que me aclarara muchos hechos que no estaban claros y que tuve yo que hacerlo en vía de esta forma. Entonces, las pruebas para mejor proveer son el ejercicio de facultades que tiene el juzgador para llegarse sobre la verdad de los hechos. Actualmente esa postura ha ido modificándose lentamente porque 1992, ya, ahora sí que ya llovió, estamos en el 2020 y sobre todo en materia familiar es muy frecuente, no necesariamente en la Ciudad de México, de que los juzgadores, sobre todo en controversias del orden familiar donde tienen mayor exposición y mayor carga en atención a los intereses de los menores que probablemente estén inmiscuidos, es frecuente que el propio juzgador de antemano dialogue y trate de llegar a un convenio con las partes, de que las partes hagan convenio o se concilien. Y a pesar de que no haya este convenio, esta conciliación entre las partes, es frecuente que los juzgadores sí formulen preguntas adicionales en alguna prueba testimonial para indagar un poco más o para clarificar algún punto más algún tema que haya quedado pendiente. Sin embargo, esa facultad de ejercer las pruebas para mejor proveer es una facultad de índole potestativa. ¿Qué significa? El juzgador tiene la facultad, tiene la atribución, pero no está obligado a hacerlo. Tiene la atribución y puede ejercerla siempre y cuando funde y motive correctamente su determinación. Y generalmente en el acto de las audiencias estas determinaciones son efectuadas en forma, valga la frase, relampagueante. O sea, el juzgador la puede ejercitar en cualquier momento. Que por regla general no se ejercite, que bueno, no por regla general, es que en la práctica veamos de que no se ejercita, bueno, pues sí, desgraciadamente así ocurre la práctica. Yo les pido, sobre todo, para que vean esas actividades de los poderes judiciales, del poder del juez que instruye un proceso, yo les pido sobre todo en la plataforma de YouTube que por favor localicen algunas diligencias de juicios orales en materia civil y mercantil. En algunas que yo he podido, incluye datos personales y por eso yo me he abstenido de compartir esos insumos, porque se ve que son casos reales que sube un particular. Y yo, pues, podría yo hacerlo si yo editara alguno de esos videos. No ha sido de mi intención, pero les pido, si por ahí son tan amables de buscar en YouTube las diligencias que hacen los jueces, sobre todo en audiencia preliminar y en audiencia de juicio. Creo que aprenderían muchísimo más viendo cómo se desenvuelve un juzgador y qué clase de acercamientos dentro de la arena procesal efectúa ese juzgador. Obviamente YouTube es una fuente de acceso público, se pueden enterar perfectamente del contenido de esas diligencias. Yo me he abstenido, a pesar de que YouTube es una fuente de acceso público, pues porque no quiero bordear esos límites
de los datos personales de las personas que intervienen ahí. Lo podría hacer, podría yo seleccionar esa excusa para poderlo hacer. Finalmente estamos en un terreno académico. Les pido que se tomen a la tarea ustedes por su parte de que complementen esto seleccionando algunos videos en materia civil. Hay muchísimos en materia penal, pero en materia civil mercantil, principalmente de algunos del Tribunal Superior, que algunos abogados particulares han hecho del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. También he detectado algunos de Nuevo León. Ahí por ahí se los encargo para que ustedes visualicen ahora sí que desde la comodidad de su hogar, cómo se desarrollan estos procesos orales. ¿Queda claro por ahí? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, Gabriela Hernández me pregunta sobre actos de subsunción y ponderación de derechos. Aquí ya estamos en el tema de la valoración probatoria. Como ustedes bien, Gabriela Hernández vio alguno de mis videos. ¿De dónde sacaste? Perdona ahora sí que te repregunte, ¿de dónde tomaste esto de la subsunción y ponderación de los derechos? ¿Eso dice el maestro Gómez Lara o lo tomaste de alguna otra parte? No, primeramente lo vi en el video que usted nos hizo favor de proporcionar en la planeación, y donde comienza a hablar ya de la parte de la fase probatoria y nos dice de las excepciones cuando ya se opone el demandado, excepciones y defensas, la parte procesal de fondo, y ahí es donde llego a esa parte. Muchas gracias. Sí, qué bueno que viste ese video. Mira, te voy a comentar unas de mis ideas que yo tengo, que espero que les sean de utilidad. Yo parto de que los procesos, que cuando uno examina el proceso, uno tiene que hablar de una teoría de la decisión jurídica o judicial. Podrán ustedes encontrar en el repositorio al que ustedes tienen derecho de consultar, que no consultan, que es el de VELEX, que está ahí en la biblioteca digital. Pueden ustedes allegarse de información sobre lo que es la teoría de la decisión. Les pido que hagan uso de las herramientas digitales. Una de las ventajas de ser parte de la UNAM es de que ustedes, como alumnos, lo pueden, no nada más se conformen con lo que dice Jurídicas. Hay montones de revistas y montones de repositorios a los que ustedes no acceden. Sería bueno que lo hicieran y que aprovecharan esa ventaja que tiene la universidad para ustedes. La teoría de la decisión, obviamente hay varias disciplinas que la describen, la economía, la administración, incluso las finanzas, en fin. Pero en materia jurídica, el punto es afinar la pregunta. ¿Cuál es la calidad de las decisiones que toman los jueces? ¿Y qué hicieron los jueces metodológicamente hablando para llegar a esa decisión? Yo me he servido, yo en lo particular, y lo confieso con mucho gusto, me he servido de mis clases de Derecho Procesal Civil para ir afinando estas ideas que yo he tenido, que yo estoy aterrizando en un trabajo de maestría. ¿Por qué digo eso? Porque la decisión final que toma un juez es multifactorial, depende de múltiples factores. No es lo mismo que tú ejerzas una acción, por ejemplo, de pago, y que no conteste el demandado, con lo cual ya se iría confeso y ya obligaría al juez literalmente a condenar al demandado, a menos que se acredite que no estuvo bien integrada la relación jurídico-procesal. No es lo mismo que ocurra esto a que de pronto el demandado sí contradiga y oponga excepciones y defensas y las acredite en juicio. No es lo mismo el ejercicio de esa acción en un panorama donde el demandado omite contestar por las razones que sean, a un ámbito contencioso. Aquí, dentro de uno de los aspectos relevantes, es el denominado la litis, que es el producto importantísimo de la fase postulatoria. La fase postulatoria
es un constructo, valga la frase, que origina, que es el que origina la litis. La litis, finalmente, el tema del litigio, o sea, de lo que se trata el litigio, qué es lo que están ejerciendo y qué es lo que están contradiciendo las partes, es lo que de alguna manera ilumina, permítaseme la expresión, es un sol que ilumina la actividad judicial para determinar, ok, este es tu litis, a ver cuáles son tus pruebas, cuáles te voy a admitir, cuáles te voy a desechar. Ya desahogaste todas tus pruebas, actor, ya desahogaste, vamos a valorarlas aisladamente y en su conjunto. La doctrina dice que hay dos sistemas, sana crítica judicial y sistema tasado. Tú me dirás en materia procesal civil, ¿cuál tenemos, profesor? Pues no tenemos un sistema único. ¿Por qué? Porque el artículo 402 del Código de Procedimientos Civiles dice de que el juez en su sentencia tiene que valorar el material probatorio conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia. Son reglas de la lógica y de la experiencia. Reglas de la lógica clásica, principio de no contradicción, principio de tercero excluido, principio, etcétera. Todos los de la lógica clásica, no son muchos, se los voy a poner ahí en el Google Classroom. Enumero ahorita los que tengo aquí en la memoria. Reglas de la experiencia. El juez está obligado a emplear su experiencia personal. No es lo mismo tener 25 primaveras que tener 25 primaveras metido en el ámbito judicial. O sea, ya al juez no le puedes contar muchas cosas si tiene 25 o 30 años en el juzgado. Ya vio bastante, ya tiene bastante experiencia para decirle a una niña de 23 años, usted está grandecita y póngase a trabajar. Usted ya no requiere alimentos. ¿Por qué? Porque está en perfecto estado de salud físico y mental. Usted ya no requiere. Y si no estudia, menos. ¿Queda claro? ¿Ahí? Ahora. Sí, profesor, eso es de la sana crítica. Sí, la sana crítica. La sana crítica es una valoración libérrima. La sana crítica racional. Decía yo, artículo 402, y una excepción muy importante en el 403. Todo esto está muy bien, tú puedes valorar tus pruebas como tú quieras, pero no te metas con los documentos públicos, ¿eh? Los documentos públicos surten efectos plenamente, tienen pleno valor probatorio según nuestro Código de Procedimientos Civiles. Pero si te vas al Código Federal de Procedimientos Civiles, te encuentras que esas probanzas están tachoneadas, discúlpame la expresión, están señaladas de un montón de subreglas para que surtan efectos probatorios plenos. Es decir, la confesional tiene que, y te enumera el artículo correspondiente, cuáles son los elementos de valoración probatoria de la confesional. La prueba testimonial te señala cuáles son los elementos de requisitos que tiene que cumplir esa prueba para que sea valorada. Entonces, pues realmente tenemos un sistema mixto, porque en algunas entidades hay sistema sana crítica, o bueno, un poquito de sana crítica, salvo esta cuestión de los documentos públicos, y en el Código Federal de Procedimientos Civiles encontramos una valoración tasada literalmente a ciertos requisitos por cada una de las pruebas. Entonces, cuando tú dices actos de subsunción y actos de ponderación de derechos, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo define el juez? Si yo tengo ya el caudal probatorio y yo ya le asigné valor probatorio, ya hice mis inferencias probatorias, ahorita te pongo el ejemplo de una de ellas, digo yo, subsunción, encaje de los hechos legales y de los hechos fácticos. No hace el juez sino una labor mecánica de encajar. ¿Por qué? Porque ya está acreditado cada uno de los elementos de la acción reivindicatoria, de la acción plenaria de posesión, de la acción confesoria, de la acción pauliana,
ya pudo acreditar el actor cada uno de sus elementos de la acción. El juez, ¿qué va a hacer? Un acto simple de encaje de hechos normativos contra de lo que dice la ley, de hechos legales, de supuestos normativos. Permítaseme la expresión, la subsunción es el molde, o hacer subsunción es poner el molde y depositar la gelatina, el líquido caliente, para que se haga la gelatina. Eso es subsunción. La gelatina es el producto con la imagen del ratón Mickey Mouse o con la imagen de una florecita. Esa es la subsunción ya hecha. Lo que dice la ley, lo que se pudo acreditar, lo que se acredita plenamente a través de las pruebas. Es un sistema muy viejo, es un sistema pues, clásico. Esa forma de resolver asuntos es muy, muy dilatada. Pero también encontramos, Alexi entre ellos encabeza la cuestión, y también Dworkin habla sobre la ponderación de los derechos. Y encontramos en materia civil de que los jueces en cada vez frecuente oportunidad efectúan actos de ponderación de derechos para razonar, para justificar, para sostener el contenido de sus sentencias. ¿Cómo lo determina el juez? Depende, casi depende de cada magistrado, de cada juzgador, depende de mucha formación y depende del acto en sí mismo, del asunto que están resolviendo, pero no nada más depende de él. Recuerden que hablé de una teoría de la decisión jurídica, también depende de los justiciables. ¿Qué ejerciste y cómo lo ejerciste? Fíjate, tú vas a ver en derecho constitucional, si no es que ya lo viste, o probablemente en amparo, o probablemente en la materia que se llama Derecho Procesal Constitucional, que hay control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Y tú me dirás, bueno, ¿y eso con qué se come? Bueno, se come o se empieza a comer cuando tú ejercitas oportunamente y describes dentro de los elementos de tu demanda cuáles son los presupuestos normativos basados y qué tratado vas a incar que te ayude a ir enderezando ese control de constitucionalidad y de convencionalidad. Te voy a poner un caso muy ejemplo, el caso de la usura. El caso de la usura es muy frecuente que se alegue en determinadas demandas y es muy importante que se empiece a razonar precisamente desde el acto de planteamiento tanto de la demanda o en su caso la contestación a la misma. Solamente así las partes se encargan de introducir esos argumentos en sus escritos iniciales y de allegárselos. Recuerden, el derecho nacional y el derecho extranjero no requiere prueba. ¿Por qué? Porque le corresponde al juzgador indagar el efecto de esos tratados internacionales, ¿sí? De la Convención Americana de los Derechos Humanos, que prohíbe la usura, por ejemplo, o del valor de la jurisprudencia que pueda alegarse. No requieren probar, basta únicamente que tú la enuncies para que el juez entonces sí pueda hacer estos actos de subsunción o de ponderación de derechos. ¿Quedó claro? Profesor. Bueno. Sí, gracias, profesor. Bueno, ya faltan 4 minutitos. Los veo el día de mañana para irle redondeando a los temas a sus preguntas, que les agradezco que las hayan hecho. Nos vemos el día de mañana. Vamos a continuar y el material del PowerPoint también se los haré llegar, no se me preocupen. ¿Quieren que hablemos un poquito del examen? Sí, profesor. Sí, Bueno, profesor, si es posible. Mañana vamos a hablar de nuestro examen, ¿sí? Porque quiero que vengan estos 12. Por lo pronto, terminen de hacer su guía, por favor, que les pedí.
el examen que va a ser el 29, ya nos estamos enfilando para allá. Va a ser muy tranquilo, pero evidentemente exige que ustedes pues se preparen. Mañana les daré un pequeño anuncio técnico para que vayan viéndolo. Es de opción múltiple, es muy tranquilo, pero exige que se tomen en serio estas explicaciones. Mañana lo vemos y ya los dejo descansar y que tengan bonito sábado. Mañana nos vemos, a menos que alguien me quiera preguntar algo. Excelente día. Gracias. Muy bien, Gracias, muy bien. profesor. Bueno, Gracias, profesor. Gracias, Gracias, profesor. buen día. de nada, hasta luego, ¿eh? Gracias a ustedes. Voy Buen a, día, voy a, hasta buenos días.